empieza nuevamente después de tocar fondo. Verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura por una razón, será por amor. Se empieza nuevamente pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y llueve sobre lo mojado. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. Continuamos aquí en el micro de Por Amor a Ti, como los tenemos acostumbrados. Estamos en el micro de cultura y hoy nos acompaña el señor Gonzalo Klappenbach. Él es director ejecutivo de Señal Santa María. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir hasta aquí y poderte hacer esta nota, ¿no? Por fin conocimos al director de nuestro querido canal Señal Santa María. Está escondido. Escondido estaba, no sabíamos nada. Contanos un poquito cómo se constituyó este canal. Este canal tiene ya más de 20 años. Originariamente fue una señal de canal abierto, una época que el Confer empezó a dar señales de televisión y de radio a instituciones, y le dio una señal abierta al arzobispado de Mercedes, sí. Mercedes Luján. En ese momento el obispo era Monseñor Ognjanovich, y necesitaban un lugar de donde emitir el contenido del canal, y lo hicieron desde desde Telered, que también es parte de Cablevisión, sí. Los estudios que están en San Miguel, en sí. Provincia de Buenos Aires. Que es un canal grandísimo. Sí, ahí está Telered, que es una operadora de cable, y el canal provincial, que es el canal local, por llamarlo de esta manera, y la Señal Santa María. Con el tiempo, el canal quedó un poco huérfano, llamémosle así, una vez que ya Ognjanovich no era el obispo, y lo tomó Telered al canal como un compromiso de difundir valores católicos, sí. Y la verdad que era una pena porque ya había varios programas en curso, y había un público ya un poco cautivo de todo eso, claro. Y entonces se continuó esa tarea. El canal hoy es de Telered, y bueno, nosotros nos incorporamos el año pasado porque naturalmente es un canal, como todas estas cosas se hacen a pulmón. Exacto. Se hacen cuando uno tiene tiempo libre, porque no persigue fines de lucro. Que sirve el compromiso igualmente con que se haga, ¿no? Sí. Aunque lo haga cuando uno tiene tiempo libre, sin fines de lucro, pero es el compromiso que uno pone en cada cosa que hace. Si uno lo hace con amor, siempre tiene y debe salir bien. Sí, eso es cierto, pero también en un medio tan competitivo, en donde vos sos una de las tantas opciones para ver,
tenés que hacerlo con profesionalidad. Exacto. Y la profesionalidad a veces exige tiempo, exige tecnología, existe estar a la par de todos los demás, Sin duda, porque viste, uno se existe, va quedando si no. existe el famoso aparatito que es el control remoto y te hacen tic y te cambiaron Sí. y por ahí no volvieron nunca más. Sí. Si te viste un contenido controvertido o aburrido, Sí, sí, sí. entonces Por eso es un constante estar en Sí. renovación y movimiento para atrapar al público, ¿no es cierto? sí, para atraparlo en el buen sentido. En el buen ¿no? sentido. Sí, exactamente. Y más como se está viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Hay que tener programaciones que atrape al televidente y lo tenga, lo entretenga, lo informe, lo divierta. Y además la crisis que tiene hoy la televisión en general como medio de comunicación. Sí. Los jóvenes hoy casi algunos niveles de televisión. Tienen internet y a través de internet ven las plataformas Sí, sí. estas de streaming y interactúan, no les gusta, la televisión sigue siendo un medio no interactivo. Uno lo único que hace interactuando en la televisión es el control remoto, la posibilidad de cambiar, nada más. Sí. Pero vos cuando ves algo en televisión te estás sentando, estás en una actitud pasiva y estás recibiendo exactamente lo que te están dando. Por eso tiene que cautivar uno, creo. Exactamente, con lo que da. exactamente. Pero bueno, yo creo que también se está logrando de a poco esto, enseñar Sí, Santa sí, María, sí. porque desde que estás vos en este canal, se están grabando varias cosas, hay Bueno, buenas gracias. programaciones, y me gustaría, vos tenés un programa también. Yo tengo un programa, es un programa que se llama El Ojo de la Cerradura, que son charlas que las tengo que dejar de hacer porque son charlas con copas de vino y bueno, uno empieza a tomar vino y ya después pierde el control de lo que pregunta. Cuando termina la nota ya no se sabe qué se entonces, dice. pero sí, tengo un programa, ahora estoy por presentar otro más que se llama Cosas de Dios, que es entrevistas a grandes personalidades del mundo religioso, no solamente de los católicos. Sí, sí. Le hicimos una entrevista al sobrino del Papa, que es sacerdote, jesuita, y tengo también unos micros que se llaman Sopla, que son el Evangelio del día, todos los días reflexionado por una persona distinta. Bien. Pero la idea no es solamente contenido litúrgico, Sí, sí, ¿no? sino es más hablado. No, más... claro, nosotros buscamos programas que, así como el tuyo, expresen valores cristianos, católicos, no necesariamente litúrgicos, no necesariamente dogmáticos o doctrinarios. No que uno se entretenga a ver, ¿no? Sí, que no sea teológico. Que no sea teológico. También los hay, porque hay gente que también quiere eso. Pero cuando vos te encontrás con un sacerdote frente a una cámara de televisión hablando, bueno, ya sabes de qué te va a hablar porque estudió para eso. Entonces buscamos un poco al católico de zapatillas, al católico de todos los días. El de todos los días y el que atrae más a la gente. Totalmente. ¿No? Decinos días y horarios que tenés tu programa. Ah, me mataste. Bueno. Me mataste. No, no te hagas problema. Estoy los lunes a las 21 y después tengo repeticiones a las bueno, 2. pero el día fijo, pongamos. Los lunes a las 21. Los lunes a las 21, creo, 22. Porque ahí también está el programa de Gisela Barreto. El Ojo de la Cerradura. Bien, bueno, a pie de pantalla va a salir. A mí me gustaría, ¿no? Quizás en otro momento nos contás toda tu historia, por qué quisiste estar en el canal, ¿no es cierto? Porque supongo que habrá sido una decisión. Sí, fue una... A ver, siempre hay un detonante que uno al principio cree que es eso, pero el detonante, después te das cuenta que es una cantidad de cosas que se alinearon los planetas. Yo estaba haciendo los micros de Sopla, que es el Evangelio del Día, un proyecto que nació 15 minutos antes que renunciara el Papa Benedicto XVI. Entonces cuando lo estábamos haciendo justo nos enteramos de la noticia y dijimos, el peor día para encarar un proyecto religioso. Sí. A los 15 días el Papa era argentino, así que estábamos muy contentos. Y no, la idea básicamente, yo siempre estuve vinculado a los medios, me dediqué siempre a hacer documentales históricos básicamente y religiosos. Históricos. Sí, ¿No haces un programa histórico? No, hacía videos institucionales. Cuando apareció el video, todas las empresas querían su video. Y bueno, videos institucionales y videos históricos
para concursar en el exterior, y me volqué también a lo religioso porque muchas asociaciones religiosas nos pedían hacer la historia de ellos, claro. y bueno, Y así ahí- fue y allí como, fue como me metí en la caminando. beta religiosa. Bien, Ya. hasta que terminaste como director Sí, ejecutivo. exacto. Bueno, yo te quiero felicitar porque... No, ustedes bueno, que son parte de nuestra programación y que hacen, y bueno, ustedes pero hacen el programa. Sí, pero te quiero felicitar porque bueno, creo que se le está dando un levante al canal y eso me parece fantástico. Sí, sí, la idea. Me gustaría que la cámara, desde tu corazón, desde lo que haces, les des un mensaje a todos los televidentes. Bueno, en principio que nos sigan, ¿no? Por supuesto. No, lo que sí les diría es que sepan que hay alternativas en la televisión, no solo nosotros. Hay alternativas de programas y de programación en general con valores que persiguen mucho más que el beneficio económico. Hay mucho programa que se arma a través de la cucaracha, que le van dictando el locutor con quién tiene que hablar, con quién tiene que dejar de hablar al conductor, de acuerdo a cómo viene el rating. Bueno, acá el único rating es que la gente que nos sigue y que busca otro tipo de contenidos, otro tipo de valores en los medios de comunicación, los encuentra en nosotros. Te agradezco mucho, Gonzalo, un placer que hayas No, estado aquí en gracias. Por Nos Amor a Ti. conocimos Al finalmente, final después de nos tantos conocimos, llamados eso. telefónicos. Gracias. Bueno, no a vos. Nosotros como siempre continuamos aquí en Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Hola amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos de nuevo en este espacio del Instituto para el Matrimonio y la Familia y hoy contamos con la presencia de María Inés de la Vega, que ella es licenciada en Ciencias de la Familia y está a cargo en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de coordinar lo que se refiere a Proyecto Esperanza. A ver, contanos un poquito qué es Proyecto Esperanza. Proyecto Esperanza es un programa de sanación, es el acompañamiento que se hace para varones y mujeres que sufren las consecuencias del trauma posaborto. Nosotros ya habíamos hecho en un programa una pequeña introducción donde mostrábamos lo más importante de Proyecto Esperanza y hoy yo quisiera dedicarme un poco, si a vos te parece, más en lo que es la parte del acompañamiento pastoral y lo que es el trauma Claro, específicamente. ¿cómo reciben a las personas que consultan? Sí, nosotros, todos los agentes de pastoral que trabajamos en este programa de Proyecto Esperanza, recibimos una persona muy dolida, que viene y quizás la primera vez que se enfrenta a hablar este tema. En los primeros encuentros lloran mucho, se encuentran realmente desahuciados cuando se empiezan a dar cuenta de las consecuencias reales que tiene esto de haber abortado. Y nos encontramos con personas que llegan con un profundo dolor, con una tristeza realmente muy importante que durante muchos años la mantuvieron en silencio, ¿sí? Nosotros sabemos que ese dolor y esa conciencia de debilidad o fragilidad, sabemos lo que es porque es cuando nosotros permitimos encontrarnos con ese dolor, empezamos a ver esa presencia de Dios, que bueno, que es lo único que nos permite que nos moldee, ¿no? Nosotros queremos ser como el buen samaritano cuando acompañamos a una persona que viene con este dolor. Y también un poco ven los aspectos psicológicos, supongo, además de lo pastoral, porque se lo denomina trauma. Claro, nosotros sabemos que esa persona tiene un trauma y por eso sus consecuencias, porque el trauma posaborto es el conjunto de síntomas que sufre la persona luego de haber sido abortado, ¿sí? Luego de haber realizado un aborto. Es la disfunción sufrida a consecuencia de una experiencia traumática. El aborto es algo más que una experiencia dolorosa, es realmente la experiencia de la muerte. Entonces, este programa está especialmente enfocado en las segundas víctimas del aborto, que son todas las personas que estuvieron involucradas en él. El padre, la madre, los tíos, los hermanos, esas personas que recomendaron con buena intención en el momento, pero que después también cuando se empiezan a dar cuenta, se empiezan a hacer cargo, empiezan a sentir la culpa, también está destinado para ellos, Claro, para todas las segundas víctimas. Vos decís que hay
distintas consecuencias, distintas formas que va tomando este trauma. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, problemas en el sueño, en la culpa, problemas en la alimentación, problemas en la sexualidad. Cuando son personas jóvenes muchas veces sufren consecuencias, así que como que no valoran, no se pueden realmente vincular con el amor de una pareja estable, muchas veces caen en las adicciones, realmente son muchas las consecuencias que estas personas sufren, sí. Porque cuando se atenta contra la naturaleza de la persona, las consecuencias recaen sobre ella misma, es como un efecto boomerang, es muy difícil lastimar tanto a alguien sin ser afectado y lastimado uno mismo. Supongo que estas personas cuando llegan quizás no tienen una clara conciencia de que todo lo que les fue pasando en su vida tenía que ver con esta, a veces esta decisión equivocada del aborto, ¿no? Y claro. Quizás toman conciencia en ese momento. Sí, es así, tal cual, como vos lo decís, Miriam, porque no son conscientes de lo que les vino pasando, entonces al escuchar que estas posibles consecuencias pueden haber sido provocadas por este aborto, se empiezan a tranquilizar y a tener una luz de esperanza, porque entonces dice, bueno, tiene un motivo y entonces tiene una posible solución. Hay un camino de esperanza que uno es lo que les quiere transmitir, es decir, no es que esto estabas loca o te sentías mal, sino que tiene su causa y te podemos acompañar en esta sanación. Ya se empieza a sentir aliviada la persona. Sí. Muy bueno, la verdad, el trabajo este que están haciendo. Es un tema grandísimo, que estaría muy bueno que lo sigamos hablando otras veces. Sí, muchas gracias, cuando quieran. Bueno, muchas gracias y nos despedimos entonces por ahora. Nos encontramos la próxima. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Continuamos aquí en Por Amor a Ti, como los tenemos acostumbrados, estamos en el rincón de los artistas. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el señor Roberto Ibáñez. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias por permitirme compartir este momento. Un placer que estés aquí con nosotros para presentar esta gran obra, Yerma, de Federico García Lorca. Has hecho una adaptación. Sí, hace 3 años que estamos representándola. Qué bueno. Con enorme placer. Qué bueno. Obras de García Lorca fuertes, intensas, ¿no es cierto? Sí, no sí. debe ser fácil. No, pero al mismo tiempo ofrece muchas aristas de que tomarse para poder representarla, ¿no? Porque está muy bien escrita. Y con un buen director, ¿no es cierto? Es más sencillo dirigir cuando la obra es sólida, ¿no? En este caso es un gran autor con un texto fantástico, muy poético y muy potente. Y se mete en una temática a través de la poesía y logra abrir el alma de los cuerpos. Entonces poner los cuerpos en escena cuando el alma se puede mirar, se puede ver a través de la palabra de Federico, es mucho más sencillo para un director, ¿no? Claro, es una obra que tiene muchos actores en escena, ¿no? Sí. ¿Que no resulta más difícil cuando son tantos actores? No resulta, porque son escenas muy separadas y hay momentos colectivos. Entonces los momentos que son en los cuales se desarrolla el conflicto de Yerma con su Más marido. o menos brevemente, contá un poquito de qué se trata, sin contar mucho, obviamente, para que la vayan a ver, ¿no? Lo que tiene de interesante Yerma, entre otras cosas, es la temática, porque la temática de Yerma es qué hace la mujer en este mundo, cuando la sociedad, sobre todo en la época de Lorca, y ahora también, le exige cosas, le baja mandatos que le impiden ser libre y desarrollarse según sus deseos más profundos. Y
Y esto genera una confrontación con la sociedad, con su entorno familiar, con todo el pueblo. ¿Cuántos actores son en escena? Y serán unos 15 más o menos. 15 actores. Sí, sí. Yo saqué algunos personajes y sumé otros. ¿Cuánto hace que estás con esta obra, Roberto? Ah, ¿en dónde? ¿En mi cabeza? Sí, porque No, la querés no, hacer. yo te puedo hablar ¿cómo? mucho tiempo, no tenemos tiempo, porque hace muchos años que yo tengo un vínculo con Lorca y con Yerma en particular. O sea que ya la venías Sí, trabajando. sí, sí, sí. He leído mucho sobre la vida de Federico, que es un personaje apasionante para mí. Además, tengo escrita una obra sobre él, ¿Sí? donde él es un personaje. Ah, bueno. Sí. Bien. Y bueno, y es un hombre que ha sido asesinado por haber sido él. Y sí. Decinos días y horarios de esta obra. Yerma se representa todos los lunes a las 21 horas en La Comedia, Teatro a la Comedia. en Rodríguez Peña al 1000. Un hermoso teatro. Es muy lindo, muy lindo. Yo siempre soñé ver la obra puesta en un escenario como el de La Como Comedia. La Comedia. Bien, yo quiero saber porque a veces la gente no sabe dónde pueden adquirir las entradas. Plateanet, en boletería. Directamente en el teatro. Sí, sí. A mí me gustaría que le digas a los televidentes, desde tu corazón, desde esta obra que estás haciendo, un mensaje. Bueno, Yerma es la voz de la mujer, apasionada, desesperada, aplastada, rebelde y enamorada. Y escuchar esto es realmente imprescindible en el mundo en el que vivimos, Es verdad. en los tiempos que corren. Vamos a repetir días, horarios y dónde se está dando. Lunes, 21 horas, en La Comedia. Ahí está siempre escondido en la platea Federico. Ahí está. Qué lindo, qué lindo. Te agradezco mucho, te deparamos todos los éxitos como los vienen teniendo. Y bueno, la vamos a ir a ver. Espero que sí. La vamos a ir a ver. Espero que sí, porque en general los periodistas prometen Yo, y después yo voy a ver todas las a veces obras, no vienen, a veces sí. A veces no me da el tiempo, pero voy a ver casi todas las Y el obras. tiempo, claro, ahí está. Todos los éxitos te deparamos. Te Gracias esperamos. por estar por aquí y te felicito por hacer una obra de esta clase, ¿no? De la Sierra. Gracias. Gracias a vos. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Hola, bienvenidos a esto de Micro de Medicina en Por Amor a Ti. Una vez más, recuerden que estuve con ustedes la semana pasada contándoles un poquitito, una introducción mínima de lo que es el mundo de la hematología. Y hoy nos vamos a enfocar, haciendo de vuelta una introducción, en el mundo de las anemias. Pero para entender un poco las anemias y su clasificación tenemos que entender un poco qué es el glóbulo rojo y cómo está formado. Tenemos que decir que el glóbulo rojo es una de las células más abundantes que hacen en el organismo, que de hecho la sangre toma el color rojo característico, excepto para los azules, del glóbulo rojo. O sea, está tan abundante en la sangre que le debe su color. Tenemos que pensar también que es una célula única que maduró en la médula ósea antes de salir a circulación, como dijimos la semana pasada, y que tiene una característica que la diferencia de la mayoría de las células, que es que perdió su núcleo. Es decir, tenemos una célula que está formada por una capa, que eso se llama membrana, y en que adentro tiene solamente la proteína para cumplir su función, que es la hemoglobina. Tiene una forma muy particular, como si fuera un disco de hockey, se lo llama un disco bicóncavo, hundido un poquito en el medio, y adentro tiene, como dijimos, la hemoglobina. La hemoglobina hay que pensarla como si fuera 4 brazos unidos por un centro de hierro, ¿sí? Esos 4 brazos son 2 cadenas alfas y 2 cadenas beta. O sea, es una proteína formada por 4 partes, que tiene 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas,
y en el centro un centro férrico, de hierro. Entonces, si uno pensara en las anemias en general, las anemias se caracterizan por la disminución de la hemoglobina para generar o para mantener la actividad funcional en el organismo, es decir, que no llega suficiente oxígeno hacia todos los tejidos. Si recordamos lo que dijimos la semana pasada, la función principal del glóbulo rojo es oxigenarse en los pulmones y llevar sangre oxigenada hacia los tejidos y de los tejidos sangre con carboxihemoglobina de vuelta hacia los pulmones para eliminarlos. Para cumplir esa función tiene que estar bien en forma y en número, y para eso se requieren un montón de cosas particulares. Una es por supuesto que funcionen bien tanto el corazón como los pulmones, que funcionan al unísono, porque si funciona mal el corazón, la sangre no se va a bombear hacia los tejidos. Si funciona mal en los pulmones, no se va a oxigenar el glóbulo rojo de forma adecuada. Y la sangre puede estar disminuida en número, como dijimos, o en función. Y esto nos diferencia algunos tipos de anemia. En cuanto al número de glóbulos rojos, podemos pensar que los glóbulos rojos están disminuidos porque hay algo deficitario de lo que se necesita para su síntesis. Y estos elementos principalmente se dividen en tres, son las anemias que llamamos carenciales. La anemia más importante que está actualmente en el mundo distribuida es la anemia ferropénica, que quiere decir la anemia con déficit de hierro. Esta anemia la tenemos que pensar como una anemia que en la gran mayoría del tercer mundo es por consecuencias de la dieta, de gente que consume poco hierro, poca carne, que el hierro está principalmente presente en las carnes y carnes rojas. Y otro tipo de anemias carenciales que son el déficit de ácido fólico y el déficit de vitamina B12. En el primer mundo son las mismas tres causas, las anemias carenciales, pero las causas, la etiología es distinta. Podemos pensar en mujeres que tienen un sangrado menstrual importante, porque también hay que pensar mucho en este tipo de anemias. ¿Quién la está padeciendo? ¿Está padeciendo un niño? ¿Lo está padeciendo un adolescente? ¿Lo está padeciendo alguien mayor que puede estar teniendo algún sangrado y por eso estar anémico? Eso es para pensar en las anemias carenciales. Si uno a su vez puede pensar que la anemia es por un déficit estructural, que algo está mal en el glóbulo rojo, y eso puede ser tanto en la membrana como en la hemoglobina misma. Si pensamos en la hemoglobinopatía, que son las patologías de la hemoglobina, las dos hemoglobinopatías más difundidas son la talasemia o anemia del Mediterráneo. Y en cuanto a esta podemos hablar de alfa-talasemia, beta-talasemia o también talasemia mayor, intermedio o menor, o el estado de portador talasémico, o la hemoglobina S, que está muy presente especialmente en la población negra. Y en cambio las patologías de membrana propiamente dichas o las enzimopatías, podemos hablar de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otros tipos de anemias estructurales de la membrana del glóbulo rojo. Con respecto a otra clasificación de las anemias, podemos dividirlas según el tamaño del glóbulo rojo. Podemos dividirlas en anemias con glóbulos rojos muy chiquititos, especialmente la ferropénica o la talasémica, o de tamaños grandes, que son las de déficit, por ejemplo, de ácido fólico y vitamina B12, que son llamadas también anemias megaloblásticas por el tamaño mega de los glóbulos rojos. Y en cambio, una forma de entender las anemias muy importantes es lo que se llama anemia regenerativa o generativa. Perdón, anemias arregenerativas o regenerativas. ¿Qué quiere decir? Que la médula ósea está aumentando la fábrica de glóbulos rojos frente a la anemia. Estamos hablando de una anemia regenerativa. En cambio, la médula ósea no tiene con qué responder porque el daño primario está en la médula ósea. Son anemias arregenerativas, o por ejemplo porque no contamos con los elementos para formar esos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces son distintas formas de entender a las anemias. De cualquier manera, lo que hay que entender es que la anemia es un síntoma, el síndrome anémico es un síntoma y es muy importante. Muchas veces, como está tan esparcida la anemia, que mujer casi no ha estado anemia, tendemos a minimizarla. Pero la anemia es un síntoma que nos tiene que llamar la atención y tenemos que investigar todo esto. El hematólogo lo que hace es
ver todo esto, el tamaño, la forma del glóbulo rojo, para intentar calificar en dónde entra en todo este mundo que cada uno tiene. Un tratamiento distinto, un consejo genético distinto, y bueno, así tratar de entender qué es lo que le está pasando al paciente en ese momento en particular, si lo va a acompañar el resto de la vida o no, si es un problema estructural, y tratar de aconsejarlo y tratarlo de la mejor manera posible. Así que bueno, ya seguiremos hablando de las anemias de cada una de estas en particular, o de la mayoría. Los dejo para que sigan disfrutando del programa Por Amor a Ti. Nos encontramos la próxima. Un saludo. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Bueno, gracias al programa Por Amor a Ti, a la profesora Melo, por esta posibilidad. Estamos acá en Gradiva, es un centro de adicciones, de rehabilitación en adicciones, y estamos con Fabián Nievas, que es uno de los directores de la fase 2 del tratamiento, de una etapa del tratamiento de recuperación. Y vamos a hablar hoy de las poblaciones que tenemos, los grupos poblacionales, las personas que tienen un padecimiento, ¿cómo se distribuyen, Fabián? Bueno, a ver, nosotros recibimos mucho caudal de personas y de familias que vienen a buscar la atención, la orientación, el asesoramiento. Muchos de ellos pasan a la etapa de internación o pasan a la etapa de ambulatorio o hospital de día. Dentro de todas estas dinámicas de lo que hoy entendemos por familia, porque el modelo de familia también se fue como moldeando, se fue cambiando por todos los aspectos sociales que hay hoy en el presente, entendemos que de repente gente que es muy joven y que está muy tomada por la adicción, estamos hablando de gente de los 14, 15 años, por ejemplo. O sea que un primer grupo sería el grupo de 14, 15 años que habitualmente comenzó a los 11 o 12. 11 o 12 aproximadamente. A consumir 11 o 12 tabaco, alcohol, marihuana Y algunas otras drogas, y que se volvió un problema para la familia y que realmente empiezan a angustiarse y a buscar ayuda. Luego pasamos a la otra franja etaria, que es la gente que es entre que son profesionales o que trabajan o que estudian, que están aproximadamente en la franja entre los 25 y 32, 33 años, más o menos aproximadamente. Que algunos ya viven solos, que otros están dentro de sus propias familias, que algunos están en pareja, pero que el consumo es algo que uno empieza a rastrear y lo detecta que viene de larga data, el consumo. Y después tenemos la otra franja nueva que aparece hoy en la actualidad de Argentina, que es la gente, podríamos decirle, de los 50, 50 y pico de años. Lo que llamamos post-50. Post-50, ahí estamos. Y que son los que de repente uno dice, bueno, no son la gran mayoría, pero uno empiezan a aparecer, y empiezan a aparecer con que ya rompieron todas las estructuras familiares, con que ya rompieron principios, valores, que perdieron trabajo, perdieron casa, perdieron credibilidad, duermen en la calle, y que por suerte muchas de esas personas tienen la posibilidad que venga algún familiar que los sostenga desde alguna obra social o medicina prepaga para que pueda hacer algún tratamiento. Claro, como que el salvoconducto es tener un carnet de una buena obra social. Sí, sí. Y que habitualmente también vienen con enfermedades como lo que vimos hoy, infectocontagiosas, HIV, hepatitis. Exacto. Y que además, cuando uno empieza a rastrear en el árbol genealógico hacia atrás, y hay antecedentes de muchos familiares con cuadros psiquiátricos, por ahí con depresiones severas, con algunas esquizofrenias en el ambiente familiar y demás, y que todo eso se va arrastrando y que desemboca en alguno de los familiares que llegan acá. O sea que hay menores, Sí. chicos de poca edad que comienzan muy temprano. En segundo lugar tenemos jóvenes de 25 y tenemos los post-50. Exacto. Y hay otro grupo de consumos familiares, Sí. que están entre los tres. Están los tres O sea, que generaciones. tienen familias que consumen. ¿Qué nos podrías decir? Porque esto también ha cambiado. Y que hay sí. familias de consumidores. Hay familias de consumidores y que a veces abarcan las tres generaciones. Tenemos el hijo, los padres de ese hijo y los abuelos a su vez. Y esto
parece como algo, entre comillas, novedoso o medianamente normal, pero en realidad es terrible, porque hoy hablamos de esta cuestión de lo que es la familia como estructura, donde se forjan los vínculos, donde se forjan valores, y para estas familias que consumen, está aceptado, tolerado y además está avalado que el que consume es parte de. Y esto nos crea un problema, le digo a toda la audiencia. Todo tratamiento necesita tener un garante familiar. En estos casos nos cuesta encontrar un garante porque habitualmente la familia también consume. A veces el garante es uno mismo. Por un lado, el garante es el propio paciente que tiene que ser garante de sí mismo. Exacto. Y con un gran vínculo afectivo con el terapeuta y con la casa, la comunidad terapéutica, que va a funcionar como una cobertura protectora, ¿no? Exacto, como si fuera un yeso, vamos a ponerlo así de alguna manera, que lo abriga, que lo sostiene, que lo respalda, que lo acompaña y sobre todo que lo ayuda a pensar y a tener sentido común. Si hay sentido común y hay capacidad de transmitir el amor y el afecto, hay posibilidades de decir, che, vamos a poder lograr que esta persona sea alguien que sume, no solamente para la sociedad, sino para la familia futuro que va a formar. Recién, por ejemplo, me encontré con una persona de la justicia que vino a ver a un chico que hoy me emocionó en el bar. Mientras tomamos un café, antes de empezar a trabajar, que está en la esquina de Gradiva, con un amigo, Carlos, que ahora lo van a conocer, vino este paciente, Mirko, y me sorprendió verlo. El cambio que había tenido, el cambio absoluto que había tenido. Y bueno, la justicia vino a constatar este cambio. Bueno, este es el trabajo que ha habido en la comunidad. Y lo que me sorprendió es que él hablaba de un proyecto vital. O sea, en estas tres poblaciones, los jóvenes, los de mediana edad y los post 50, la terapia tiene que lograr que se avive en él, que se anime en él, que se entusiasme con un proyecto vital. Exacto, tal cual, es así. Para que la salida de la vida no sea química, sino que puede ser el hijo, un trabajo, un proyecto, una causa, algo que lo entusiasme por la vida. Tal cual. Y lo otro que le queríamos sumar de alguna manera para que tengan presente es: no compren todo lo que realmente se ve por los medios de televisión. Por ejemplo, ahora tenemos senadores, diputados, gente de la política, vamos a hablar así en general, que avalan o respaldan el consumo y son como promotores para que gente más joven empiece a consumir. Y realmente después la familia te dice: no puedo creer en el mundo en el que nos metieron. Y porque realmente cuando aparecen estos grandes problemas, la familia se entristece y hace duelos. Y entre los duelos no nos dimos cuenta, no supimos cómo cuidarlo en algún momento, se nos fue de la mano. Y eso también vamos a trabajar mucho en la terapia familiar. Para poder salir necesitamos el equipo, la familia, el paciente y mucha paciencia. Es así. Claro. O sea, en muchos casos mucha gente se da cuenta después de mucho tiempo, compró discursos de aceptación de la droga, de tolerancia al consumo, y también se descuidaron aspectos de la vida familiar, de contacto. La droga aparece porque hay ausencia en muchos casos de contactos y orientaciones, sí, de valores sociales. De charlar con el papá, con la mamá, de tomar un mate, de ver cómo está tu vida. Estas cosas. Bueno, seguimos la próxima. Gracias, Adriana. Un abrazo al programa Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Queridos amigos, seguimos aquí en la localidad de Pehuenco, una ciudad balnearia que tiene muchísimas cosas interesantes para ver, como esta capilla de la Sagrada Familia. Y seguimos con Diana, que nos va a contar la historia de cómo se construyó esta capilla. Diana. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, esta capilla fue construida en el año 1954 a pedido de una señora de acá de este lugar. Fue construida por piedras
del lastre que se utilizaba en un barco, en el barco que se hundió acá. Que era un barco oriental, ¿no? Sí, sí, era un barco oriental que se conoce comúnmente como el barco hundido de acá. Después, bueno, en el 2004 se formó una comisión y se le agregó la parte nueva que ustedes ven acá. Claro, ya la capillita era muy chica. Era sí, muy sí, chica sí. porque fue creciendo, se fue, bueno, como ven, construyendo casas y, bueno, y quedó chica. Y vemos que han entronizado en una ermita a la Virgen. Sí. ¿Cómo Bueno, fue? eso fue construida con piedras que fue traída de Sierra de la Ventana. Y también me encuentro con amigos que me han acompañado en este recorrido por la localidad de Pehuenco y que también ellos nos van a decir algo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, Adriana Melo, nosotros estamos acá en la localidad de Pehuenco, como ya te habrás enterado, es un lugar de mucha paz, mucha tranquilidad, donde sobra la naturaleza y el ruido del silencio. Lindo para descansar, para estar en familia y para estar con uno mismo. Pero bueno, acá faltas vos, Adriana, te esperamos con los brazos abiertos, con mucho amor y bueno, cuando quieras sabes que estamos por acá y simplemente tenés que venir nada más. Así que Adriana, te esperamos, Adriana Melo, por amor a ti. Y un saludo todos juntos. Te esperamos, Adriana Melo, por amor. Saludos a Por Amor a ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Continuamos aquí en Por Amor a Ti, estamos en los micros de los artistas y hoy me acompaña el elenco de la Catedral Sumergida. Está con nosotros el señor Gabriel Robito y la señorita Analía Yáñez, así es el apellido. Yáñez, ahí está. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito de esta obra. Primero decir que hay una tercera artista dentro del espectáculo que es Yamila Kulanowski. Son tres personajes que aparecen en la obra de teatro. Son tres personajes en total en la obra. Sí, son tres personajes en total. Es una obra que el autor es Enrique Papatino, que ya la Así es. conocemos, ha estado aquí con nosotros, y con la dirección de Enrique Dacal. Exactamente. Bien, cuéntenos un poco, sin contar toda la obra obviamente, ¿no? ¿De qué trata la obra? Con este título, que es un título atrayente, fuerte, La Catedral Sumergida. Bueno, es difícil decir de qué se trata. Sin contar, sobre todo. Sin contar, sí. Y de hecho yo creo que... ¿Es una historia de amor? Es una historia de amor, una historia de tres amores. O sea, dos historias de amor, digamos. Es de infidelidad, No podemos No hablar. podemos. No podemos No hablar. podemos hablar. Pero sí podemos decir que tiene que ver con el amor, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el dolor también. Hay de todo un poco. Creo que también tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Con los vínculos, con con las relaciones, con las formas de... extrañas en que se establecen esos vínculos. Entonces, tiene humor también. Ah, bien, así es que, completa. Sí, tiene... Vamos a empezar. Analía, contanos un poquito cuando te dieron este papel. ¿Vos cómo te sentiste para realizar un papel así? Me llamó Enrique, me acuerdo, hace un año más o menos, para proponerme el proyecto, para proponerme este papel de Julia, que es mi personaje. Y leí la obra así, de una noche, me acuerdo, la leí así sin parar. Sí. Y enseguida dije, sí, quiero hacerlo así. Pero viste que a veces los actores sí, en cada uno papel se duda. siente en algo identificado. ¿Te pasó eso? Y poco sí, sí. Hay algo que, hay algunos aspectos que sí. Sí, como todavía no estrenamos, no quiero adelantar nada en relación al personaje, pero sí hay algo de... Pero por otro lado también me sentí un poco desafiada, porque hay algunos aspectos del personaje que por ahí no he hecho en otras obras. Bueno, eso está Entonces, bueno sí, como actriz, ¿no es cierto? Sí.
Sí, para construir el personaje desde otros lugares, por ahí yo no había trabajado. Sobre todo que vengo haciendo más musicales o personajes que no tan dramáticos, entonces... Claro. Bueno, pero eso es bueno para el actor, absolutamente, ¿no? sí. Pero ahora me encantó enseguida, enseguida que la leí me gustó mucho hacer este personaje. Qué bueno. Qué bueno. Gabriel, tu personaje, ¿cómo te sentiste cuando te lo...? Bueno, también me llamó el año pasado, me dijo, ya tenemos fecha de estreno, ya tenemos todo, teatro, todo, necesito que me contestes ahora. Me dijo, si querés estar, claro, me puso y dijo, bueno, ¿les puedo leer la obra y te contesto mañana? ¿Puede ser? Sí. Por lo menos que ese fue Enrique sí. de acá. Y me pasó un poco lo mismo, la verdad que la leí de un tirón, me fue llevando el relato, me gustó, me atrapó, me gustó también como desafío el personaje, porque también para lo que estaba haciendo era como algo diferente a lo que venía haciendo, y siempre es atractivo para la actriz, para el actor, probar algo nuevo. Exactamente. Entonces me gustó mucho, lo entendí. A pesar de que yo no tengo la historia del personaje, que es un escritor, en realidad que sí podemos decir que está trabado y no puede escribir, no puede terminar su novela, y está en ese problema, me encontré un poco identificado con el personaje en muchos aspectos. Hoy, por lo menos emocionalmente lo entendía, psicológicamente entendía lo que le pasaba, me gustaba el desafío. Bien, qué bueno. Qué bueno, y aparte son 3 en escena, como decían ustedes, ¿no? Y tienen que congeniar. Y Gabriel aparte está todo el tiempo. Ah, bien. No, claro, entramos y ya no se sale del medio del escenario, por lo menos yo. ¿Cuánto dura la obra? Una hora. Sí, una hora, bien. No, bien. Es una obra de una hora, es un relato que está bien, en una hora, está contado, me parece, puede durar 1 hora 5, pero es no más, porque ya, viste, cuando hace mucho tiempo que venís ensayando y le encontrás, claro, ya hay se un le tempo que es el tempo del espectáculo, y creo que eso ya lo encontramos a pesar de que puedan faltar detalles. Claro, lo van armando de a poquito, los detalles. Sí, y desde la escritura aparte Papatino propone, te atrapa, digamos, con el texto. Propone como una... Pero siempre las obras de Papatino son así, ¿no es cierto? Son atrapantes y son... Y la apuesta de Enrique en ese sentido también acompaña el texto y está muy bien lograda en función de lo que propone el texto. Así que, y aparte, quiero decir algo más allá de que no sepamos muy bien, o no queramos decir muy bien para no develar algunas cuestiones que está bueno verlas. La Catedral Sumergida es digamos, el punto de partida es un tema de Debussy, es un tema musical. Es un tema musical, claro, por eso es el título. Y hay algo de lo oculto, de lo no dicho también que aparece en la propuesta de la obra. Y de eso que alguna para vez, pensarla. Claro, que pueda salir a la luz, aquello que puede en cualquier momento emerger. Resurgir como y salir esa a la luz. Catedral Sumergida. Claro. ¿no? Bueno, qué bueno. Díganos, recuérdenles a los televidentes dónde la dan, los días y horarios. Bueno, en el Método Kairos, a las 18 horas los domingos. Estrenamos el 7 de julio. Lindo horario, un domingo 18 horas, es un lindo horario para una obra de teatro. Estrenan el 7 de julio y van a ir todos los domingos. Exactamente. Yo les pido a todos los que pasan por el programa que a la cámara, cada uno de ustedes, les dé un mensaje a todos los televidentes, desde el teatro, desde su corazón. Empezamos con vos. Bueno, bueno, que en principio que vayan al teatro, que estamos pasando un momento donde la gente va un poco menos al teatro por la situación social que tenemos, pero hay un montón de propuestas y un montón de posibilidades de conseguir entradas con descuento, y que también ir al teatro mantiene el teatro y mantiene nuestra cultura. Entonces, eso, en principio. Y yo lo que diría, bueno, irá por otro lado, que el teatro siempre ha sido y es y sigue siendo un espejo de quiénes somos. Lo interesante es que como la historia le pasa a otros, a uno le permite como espectador observar y por ahí verse representado en algún aspecto, y eso nos ayuda a reflexionarnos como personas. Me parece que es lo que más me atrapa, lo que más me maravilla del teatro, y lo que más quiero hacer es llegar a
a ese vínculo con el público, porque hay un ida y vuelta. Exacto, y eso se transmite, el público lo ve. Los quiero felicitar, les quiero deparar todos los éxitos. Gracias. Vamos a ir a verla. Y bueno, nosotros, como siempre te digo, defendamos nuestro teatro y continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Gracias, chicos, un placer. Gracias. Muchas gracias. Se empieza nuevamente después de tocar fondo. Verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura por una razón, será por amor. Se empieza nuevamente pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y llueve sobre lo mojado. Después de todo